que se llama Federación, la ciudad itinerante, Ecos de Memoria y Territorio. Vamos a escuchar una canción un ratito y empezamos. Se derrumba el monumento en la plaza, las torcasas a los pinos irán, porque el árbol toma el nido en su copa y la estatua no lo protegerá. Se derrumba el prócer nuestro del centro, lo derrumba aquel que lo construyó. Se derrumba y pondrán una madre hecha en barro en lugar del Señor, que no parió, que no tejió, que no enseñó recetas, que no cayó, que no sangró, que no contó. Bueno, y elegimos esta canción para empezar, porque es un día que es antesala también del 8M, que es el Día del Paro Internacional de Mujeres, y esta canción, que es de Carlos Polidori, un federadense que produce música en nuestra ciudad y para el universo. En este tema, por ejemplo, habla de los próceres, ¿no? Estaría bueno que después él nos cuente, pero de quién ocupa el lugar en la historia, evaluar, analizar qué méritos hizo para hacer el nombre de una calle, para tener un monumento, cuando en realidad los y las heroínas de nuestro planeta muchas veces no tienen ese lugar. Así que bueno, la idea de este ciclo nace en el marco de las actividades que desde el espacio de arte popular Poblarte de Federación estamos organizando. Hicimos una reunión el martes, hace 2 martes que nos estamos reuniendo con personas autoconvocadas que quieren participar en la conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar de Argentina, y también viene de la mano, está ligado con la conmemoración de un evento traumático para nuestra comunidad, que fue el traslado de la ciudad y la demolición de la ciudad vieja. Así que en el marco de esa fecha decidimos armar este ciclo y convocar a distintas voces. El objetivo es que podamos seguir co-creando nuestra historia, que podamos entender un poco más cómo somos, quiénes somos y por qué tuvimos que pasar tantas cosas, no solamente para entender el pasado, sino para poder darnos cuenta de que podemos modelar nuestro presente y tener un futuro mejor, tratando de evitar algunas situaciones y de poner en valor también a mucha gente y a muchas instituciones que quedaron en el camino, que son muy necesarias y que con mucho esfuerzo se van reconstruyendo. Así que bueno. Son 50 años, para vos sería... ¿No eras nacida? No era nacida, sí, sí. Claro. También en ¿Desde ahí cómo lo ves? En este proceso de ir tratando de armar el programa,
que también fue un voto de confianza del equipo que está organizando cada uno nos fuimos proponiendo en distintos roles y yo hace rato que tenía ganas de poder compartir los contactos que por suerte pude hacer y las opiniones, vivencias y experiencias que me fueron contando en este tiempo. Y entonces me hizo repensar también mi forma de habitar y de vincularme con la ciudad, que siempre siento que estoy como en una esquinita desde afuera en el patio de Federación, y que el patio es el ejido, porque también ahora leyendo y analizando lo que me comentó, por ejemplo, Carlos Quirós, habla del paisaje de Federación, y Graciela Viñuales también hablan mucho caracterizan las viviendas que se demolieron y que se dejaron, y son tan distintas a las que yo habité y que yo tenía naturalizado en mi infancia. Fue en un patio que no tenía árboles al principio, en una ciudad que yo ya la habité de cemento, pero que originalmente ni siquiera tenía las calles asfaltadas. Entonces fueron muchos cambios muy rápido, incluso esto de pensar que la mudanza se hizo en un mes, cuando en realidad uno cuando toma una decisión como construirse una casa, va en mi rol de arquitecta, ¿no? Hoy acompaño procesos que duran años a veces, de tomar decisiones, de ver qué, cómo, dónde, a la hora de trasladarte elegís qué llevar, cuándo, te tratás y todo eso acá no existió prácticamente, y tampoco hubo tiempo de arrepentirse de nada, porque una vez que te llegaba el canasto, tengo entendido que atrás tuyo venía una bocha y todo lo que tenías se convertía en escombros. Entonces creo que es muy difícil que alguien hoy que no haya pasado por eso pueda darse cuenta de la magnitud de lo que pasó acá. Y también creo que estamos viviendo un momento donde las guerras son algo tan habitual, y es tan fuerte ver cómo eso que nosotros algunos tratan de dejarlo allá, no nos damos cuenta que nos pasó lo mismo, que nos demolieron todo, con la única diferencia de que ya tenían programado cuál iba a ser el destino de algunos, porque no fue el destino de todos el traslado. Para algunos había un plan, y ese plan tampoco fue el original. Entonces son como muchas puertitas que se van abriendo a medida que vamos investigando, y la idea es que cada una de las personas que pasen por este programa nos puedan tender una mano desde adentro del habitáculo en donde pudieron anidar, investigar y vivenciar esta situación. Bueno, vamos a poner el tema de Carlos para hacer un interview de música, y además que vos te referiste a él. Sí. Y después yo te cuento en 2 minutos alguna cosita del clima que se vivía, si querés,
en ese por tiempo supuesto. para darte un poquito de Vamos, de señor. actualidad en el sentido de quién lo vivió, hasta que vos tengas eso que estás haciendo tan comprometidamente, digamos, que me encanta, y que yo te decía hoy por teléfono que te va a cambiar un poco la cabeza cuando empieces a conversar con mucha gente desde este hecho tuyo de producir un trabajo, ¿no? Sobre ese tema, que no es sencillo, y que tenés tú, además tus familiares que vivieron la vieja, tu abuelo, Sí, sí. que lo conocí, tu abuela, bueno, tu mamá. Entonces lo ponemos a Carlitos cantando su tema Seguimos. Prócer, que lo escuchen, que lo aprecien y que lo piensen un poquito. Y sobre el final del tema, Evangelina, y el segundo Dale, dale. Muy bien, esto es Paisaje y el micro de Poblarte, ¿no? Sí, de Poblarte y de la comunidad que está acompañando la conmemoración de la fecha. Bueno, y queda grabada la nota más, que queda como un documento. Vale, Eso es lo bueno. dale. Ligera. Se derrumba el prócer nuestro del centro, lo derrumba aquel que lo construyó. Se derrumba y pondrán una madre hecha en barro en lugar del Señor, que no parió, que no tejió, que no enseñó recetas, que no cayó, que no sangró, que no contó su parte, que no sabemos si existió, pero es adorno de ciudad. No todo prócer con espada fue campeón. Le quitaron ayer a la avenida el compuesto nombre de general. Le tacharon la placa al presidente y es sin nombre la calle principal. Que no dobló, que no llegó a olvidarse el río, que no durmió, que no guardó a mis hermanos en invierno, que de comer su desayuno y la vidriera del lugar. No todo dueño de la cuadra fue campeón. Que no parió, que no tejió, que no enseñó recetas, que no
bueno, y así fue nuestro primer tema musical, que capaz que se convierta en la banda de sonido del programa. Y dejo abierta la invitación a el público que nos esté escuchando, a la audiencia que quiera sumarse, compartir algún relato y pueda... ¿Qué? Perdón, me están haciendo... ¿Vos sos la que mandaste? Puede ser. Me está preguntando que el operador con qué tema seguimos. Y el tema que me interesa, con el que me interesa seguir, es entrevistarlo a Raúl, el señor Raúl Combis, que lleva adelante la radio La Vida de la Gente junto a su familia también. Me gustaría saber en qué situación estabas en el momento en el que te enteraste, o si tenés registrado en qué momento te enteraste que la ciudad de Federación se iba a trasladar. ¿Cómo se vivió ese momento? Que es algo que, o sea, yo siempre me pregunto si hoy pasaría eso, ¿no? Si hoy nos dicen, no sé, se va a hacer una represa y vamos a tener que trasladarnos. Bueno, si te acordás de eso, para empezar. Bueno, te cuento una anécdota breve para responderte. Abajo de mi casa había un kiosco que se llamaba El Remanso, de un señor Fernández, que era de prefectura. Y él, además del kiosco, tenía un bote ahí abajo de casa. Teníamos nosotros la chalana nuestra y él la chalana de él, que se llamaba Mainumbí, y que era todo el orgullo de él, ¿no? Y el kiosco, él pescaba y vendía pescado frito también en el kiosco. El kiosquito lo atendía muy bien, era muy prolijo. Y a lo que vos me preguntás, un día mirando la costanera, yo bajaba de casa, el caminito ahí, estaba la escalinata, y mirando del murallón estaba Fernández con su sombrero ahí y la señora cocinando y haciendo cosas en el kiosco, y dice: Raúl, ¿qué te parece? ¿Va a salir Salto Grande? Porque se había empezado a hablar mucho ya, como que se venía Salto Grande, que nos iban a destruir el pueblo y eso. Dice: a mí me parece que es todo mentira, me dijo. Y yo estaba convencido que sí. O sea, ya se estaba hablando de eso fuerte, ¿no? Y sería en el 70, por ahí. ¿Y tu edad, por ejemplo? Y ahí yo tendría 20 años, porque tengo unos cuantos añitos encima. Y entonces le digo: mira, Fernanda, a mí me parece que sí. Yo mirando el río, ¿viste? Y entonces me giro así la cabeza y estaba llorando el tipo. Ahí me di cuenta que salía a Salto Grande. Que era un tipo duro, o sea, y me decía, y mirando el bote de él, que estaba fondeado con la trompita para arriba así, en el río, y nosotros, me acuerdo eso como si fuera una postal, y me dice: pero no es mentira, Raúl. Entonces me di cuenta y se bajó el sombrero así, para que no vea, pero le chorreaban las lágrimas. Y era un tipo duro, o sea, que había vivido ya toda la vida, creo, los hijos, o sea, y el orgullo de él era ese kiosco, era algo... que le decían la silla eléctrica al kiosco, porque Federación todo se manejaba con seudónimo, porque después de los bailes y los fines de semana iban ahí a tomar algo, una cerveza, a comer pescado frito o alguna comida que hacía la señora de don Fernández. Y entonces él decía: ¿para qué era que te iba a contar? De la silla eléctrica, porque vos te decías: ¿tiene milanesa, Fernández? Pero todo el mundo lo conocía, ¿no? Y se daba vuelta y decía: señora, ¿tenemos milanesa lista? Sí, decía la señora, era una señora muy humilde, muy bonita, sí, sí, tenemos, sí, bueno. ¿Cuántas quieren? Bueno, 2 milanesas y 2 huevos, por ejemplo, ¿no? Y todo frito. Y bueno, y dice, y después que traían la milanesa y le servía los platos, Fernández se quedaba observando, ¿no? Entonces cuando cortaba la milanesa decía: subió la nasta, ¿no?
automáticamente sube la milanesa. No, bueno, eso para reír un poquito, y eso lo recuerda mucha gente de Federación. Yo ahí me di cuenta, te hago esa anécdota para desde el pópulo, digamos, del pueblo, ahí ya estaba la sensación de que salía Salto Grande y de que la cuestión uno no sabía qué era, pero que se venía algo jodido, digamos, ¿no? Bueno, eso te cuento. Y había espacios de, por ejemplo, vos a los 20 años estabas tocando la batería, seguro. Sí, la propaladora, así, esto como esto, pero con bocina, así en el centro, y en Lorenzo era el aire. O sea, no había que prender la radio, sino que yo sí tenía que escuchar. Entre todas las cosas que me pasan, primero lo que daría por tener el puesto de Fernández hoy, un lugar en la costa donde uno sepa que va a ir a comer pescado, recién pescado frito, ¿no? Uh-huh. No sé si me lo comería después de ir al boliche, pero estaría bueno, ¿no? Tener el remanso se llama, un remanso abajo. Sí. Estaba la cachuerita de Conde. Lo que me gustaría tener una cachuerita, un remanso, cosas que nosotros, o sea, yo no conocí eso. No, o sea, para mí el río es como esa pileta ahí, que el embalse. ¿Entendés? Claro. La idea de río, de hecho, ni siquiera tenemos el mismo concepto de río que los gurises de Concordia. O sea, nosotros tenemos una realidad totalmente artificial, a pesar de ser costeros, a pesar de ser de orilla. O sea, yo me siento eso, ¿no? Me siento de orilla, me siento costera, me siento de canto rodado y no de arena. Por eso cuando voy a Playa Grande y veo que ya no está la barranca, que se tapa el canto rodado, digo, cada vez somos menos. Se sacan los ceibos, se sacan los sauces, se mata la yarará. Y bueno, pero bueno, volviendo a ese momento, con remansos, con cachoeiras, dirían los brasileños, y pescado frito fresco, y la rodante. ¿Qué participación tenía la gente? O sea, por ejemplo, ¿quién era el intendente? Bueno, fue Eduardo Vago un tiempo, después de una elección ahí que se hizo en el colegio de electores, y fue D'Alorso, el último intendente de Federación. Uh-huh. Que el museo se llama D'Alorso, y yo siempre pregunto por qué se llama D'Alorso. Me estaba acordando del tema de Carlito, del tema del prócer. Uh-huh. Porque los que estaban allá en lo que es el museo acá era Dina y Barón Giver. Ajá. Tenían un grupito que hacían teatro ahí, me invitaron a mí y bueno, yo fui, hacíamos unos talleres de teatro, venía un tipo Concordia y yo hice una revistita que creo que se llamaba Somos, algo así, alcancé a hacer 3 o 4 números en esos años y bueno, y D'Alorso era el intendente, pero yo nunca lo vi ahí a D'Alorso, ni seguramente habrá hecho el decreto él, destinando ese lugar de la parroquia vieja para museos. Seguramente vos estuviste trabajando en ese tema. Sí. Por eso pregunto por qué se llama D'Alorso, viendo tanta gente recontra conocida, por ejemplo el Vasco Suarán, gente que tiene que ver con el arte, ¿no? Mi mamá me decía, Potota, mi vieja me decía, D'Alorso era un buen maestro, una persona buenísima, Raúl. Ella era radical, mi vieja, y D'Alorso era peronista, pero ella lo quería, ¿no? Dice que era muy buena persona. Yo lo que no le veía era mucha clase para ser intendente, pero era una cuestión mía, ¿no? O sea, fue en ese tiempo que empezó a venir Cresto y empezó a venir Blanc, que era el vicegobernador, y empezaron las reuniones con la gente de Enfisa y todo lo demás. Y ahí yo hice una agrupación llamada Jufenac, que me dio más dolor de cabeza que otra cosa, pero bueno, eso es otra historia, en otro momento te lo cuento si querés. Con mucho gusto. Dale, perfecto. Por preguntar. Bien, ¿querés compartir algo más de música, no? De tu relato? ¿Qué te cuenta tu mamá de la vieja Federación? ¿Qué me cuenta mi mamá?
hace poco le mandamos un saludo a la Mili. Ajá, a la Mili, que no va a escuchar la nota que está grabada. Bueno, se la vamos a hacer escuchar si no. Bueno. ¿Qué me cuenta? Mi mamá me cuenta, yo le pregunto, más que mi mamá me cuenta, porque quiero saber sobre mi abuela, que no la conocí, Blanca Gladys Olivetti, que falleció cuando tenía 42 años, yo tengo 42 años, entonces es como ahí un puente que necesito hacer. Mi abuela era docente, directora de la Escuela 14, una vez te pregunté a vos si conocías la escuela, dónde estaba la escuela, y creo que el rastro que me dijeron es que está donde está la pileta de las termas, la pileta del parque de una tuna, la tuna esa grandota que espero, siempre rezo porque no la corten. Y bueno, hablamos siempre de anécdotas de la época de las carrozas, de los árboles, siempre trato de, cuando hay bajante, trato de imaginarme en qué lugar jugaba mi mamá, porque como yo a mis hijas las llevo a los lugares donde yo jugaba, por eso también defendemos tanto muchos la islita, la reserva urbana de Federación, porque es uno de los únicos lugares que nos está quedando de donde nosotros compartíamos, era el pedacito de naturaleza que teníamos en pie, porque todo lo demás se fue criando con nosotros. Entonces cuando voy a la vieja trato de imaginarme eso, de cómo era su vida, de mi abuelo sé muchas cosas, primero porque tuve la oportunidad de vivir con él, de compartir mi infancia con el Tata, el Coto, como le dicen todos, y por otro lado porque con esta cara que tenemos todos nos linkean con ellos y nos cuentan siempre a la calle, alguien te cuenta alguna anécdota. Pero bueno, sí tengo como esa intriga de cómo habrá sido dejar el vínculo que tenías a diario con tus vecinos de todos los días y acostumbrarte a estar al lado de una persona que nunca estuviste, porque no se mudaron los barrios. Mi vecina de toda la vida no es la que era la vecina de mi mamá. Mi mamá empezó a vivir al lado de esa familia cuando se trasladaron, y enfrente de los de enfrente cuando se trasladaron. Entonces, ¿cómo eso, puede haber afectado o no en la diaria? Es algo de lo que quiero trabajar, digamos, y conversar. Por eso también me interesa mucho la participación en este programa de la audiencia y de personas como tu hija, que en este momento Mercedes, que es psicóloga, que está porque también está bueno. Hasta ahora venimos escuchando muchas veces los relatos de las personas mayores que vivieron en la vieja Federación, pero nosotros somos la generación que no la vivió y solo la escuchó. Entonces nosotros sí vivimos esta ciudad y sí nos duele por ahí un poco esta ciudad. A mí me importa que no se olvide dónde estamos parados, y que no nos pase lo mismo, que alguien decida por nosotros cómo tenemos que vivir, y quién se merece estar cerca del río y quién no, y quién se merece tener un patio, algo tan básico y tan digno como tener el espacio para plantar tu propio alimento. Hay gente que hoy no puede decidir eso, no lo puede elegir porque te toca algo. Ni hablar de que hay gente que
que no tiene un hogar. Hoy hay gente que vive a la calle y hay gente que está tratando de visibilizar su situación de precariedad, viniendo a exponerse en un espacio público, porque si queda en el lugar del abandono, nadie lo ve. Entonces, no era la pregunta que me hiciste, pero es algo que me salió a decir. Bueno, volviendo al... Ajá, perdón. Decir algo que siempre digo, el cielo de manía de ser sensiblero, así medio pavo en eso, digamos. Yo voy al borde del río cuando se producen las grandes bajantes, y a mí me parece que era una cuestión mía nada más, que era algo que se me ocurría, pero después físicamente creo que es así, digamos, la naturaleza lo organiza de esa manera. Yo siempre le decía a María del Carmen o a los amigos que íbamos a mirar la bajante, este cielo no es igual que el cielo de la Nueva. Yo me paraba en la orilla ahí donde estaba mi casa y decía, pero ¿por qué es lo que tiene de diferente? Y se lo pregunté a otra gente, ¿no? Y decía, sí, no es lo mismo. Pero después, pensando y haciendo cálculos y números, que sé yo, que a mí también me gusta eso, mi tarea de periodista, que sé yo, de comunicador, cuando el lago baja, el reflejo es distinto. El reflejo del cielo es otro cielo. O sea, el cielo del río Uruguay es el cielo del río Uruguay, y este cielo que tenemos acá es el cielo del lago, del embalse. Entonces, a mí me parece que es más pálido, y el cielo, cuando yo me he ido a la madrugada, me he quedado allá, me ha llevado el mate a la noche, a la madrugada, y me he quedado a ver salir el sol cuando el río quedó casi cerca de donde estaba antes. Hice esa experiencia. Y es el cielo de la vieja Federación. O sea, hay una cuestión así espiritual, qué sé yo, pero distinto, es otro cielo. Sí, desde el lado del paisaje, que también lo vamos a abordar a ese tema. Para empezar, cambia tu punto de tu lugar de perspectiva. O sea, vos estás parado en otro lado, yo mirando... Estudiar todo eso, digamos, por eso. Sí, o sea, no es por una cuestión... Sí, ponele, yo en mi casa me paro, en mi casa o acá nos paramos mirando para un lado, abajo un árbol, y tenemos una perspectiva y también si tenés o no tenés la influencia de la luz, la luz artificial, te borra de alguna manera algunas estrellas y algunas cuestiones. Entonces eso ahí, por ejemplo, estar en un entorno oscuro, sin luces que compitan con la luz del cielo, es una de las cosas. El reflejo también, obviamente, y la orientación. O sea, vos también es re importante eso, saber dónde estás parado para toda la vida, pero para poder remitirte a algo, ¿no? Y el lago te da una sensación de que estás inundado, porque es tanto la masa de agua que eso genera una sensación distinta al río, que estaba más abajo, que era más cristalino, no había verdín, nada, eso no existía, jamás había visto eso, y era más correntoso pero más manso a la vez, más tranquilo. Bueno, y eso te transmite otra personalidad. Yo creo que cuando pasás por el puente de Salto Grande, por la represa, y ves el embalse a tope, y allá abajo el movimiento, o sea, el lado de Concordia, ese es el contraste, y también está bueno juntarse, porque está bueno. Yo siento que a veces la represa
hizo, no es que yo siento, sino que la represa generó una barrera también y generó una ruptura en la conexión de todas las especies que habitábamos la orilla. Entonces a unos nos dejó más arriba y a otros los dejó más abajo, a unos los dejó con más, a otros los dejó con menos. A los de una costa les tocó una vivencia y a los de la otra. Vamos a también tener de invitados a gente de la otra orilla para ver un poco cómo se analiza, cómo se vive y cómo se vivió desde el lado uruguayo, porque desde el proyecto original hasta lo que se terminó construyendo hubo unos cuantos cambios y bueno, está bueno también ir sabiendo eso, porque lo importante es... Estás hablando de los derechos humanos, porque el micro era sobre derechos humanos, o sea, estás hablando de los derechos humanos de los federaenses en ese momento. De los federaenses y de la región. Y con esto traspolarnos a donde quiera, a cualquier lugar del mundo y a cualquier situación en donde las decisiones se imponen por sobre las necesidades reales. Los 50 años del golpe. Sí, por eso. En ese momento cambió el proyecto. En ese momento se utilizó como una herramienta más, o es lo que queremos saber, porque va a estar también Carlos Salamanca, que es un antropólogo que estudió el caso de Federación en el marco de la investigación que se llama Violencia en el Espacio, que muestra cómo en las últimas dictaduras de Latinoamérica la transformación del espacio fue una herramienta que se utilizó para obtener algunas cosas, como por ejemplo el caso de Federación es uno, y hay casos que se dieron en Buenos Aires con las autopistas, demoliendo villas, o sea, hay distintos casos que se fueron dando en donde el uso de la transformación del espacio fue uno más de los mecanismos de imposición del poder. Bueno, no sé, ¿te parece bien que hagamos acá un corte? Sí, señor. Bueno, convocamos, invitamos a todos y a todas a sumarse, a contar sus experiencias, o si quieren escucharnos, está buenísimo. Dentro de las personas que van a ir pasando por el programa va a estar la arquitecta Graciela Viñuales, que fue la encargada del traslado de la operación de anastilosis, de trasladar el museo de la vieja ciudad. Va a estar María Rosa Catulo, que es antropóloga y fue la que hizo el análisis y el acompañamiento de alguna manera del proceso de Federación. Va a estar, bueno, arquitectas como Elvita Borda, que llegó acá, volvió a la nueva Federación en un momento especial y que también fue funcionaria en un momento de un gran cambio de la ciudad, fue arquitecta en un momento en el que todo estaba por hacerse, vino a vivir a una maqueta básicamente con gente que estábamos todos un poco desorientados. Entonces, antes te digo para el final, antes del traslado se filmó una novela acá. No sé, yo nunca la vi, pero alquilaron la casa del zurdo Peñalver, del Bocha y de Peñalver, y paraba un colectivo que creo que era TC, paraba a 2 cuadras de casa ahí y bajaban las actrices y los actores y vivían en esa casa, una casa grande. Estaban ahí instalados y salían, dicen que estaban haciendo una novela, que filmaban en distintos lugares. Yo nunca lo vi, pero iba nosotros y miramos y espiamos, se bajaban todo el colectivo y a la mañana subían y se iban. No sé dónde se hizo esa película o ese documental, pero me hiciste acordar, porque eso eran los últimos días antes del traslado, digamos, estuvieron ahí unos meses antes. Y otra cosa, te digo, aprovecho que lo vamos a escuchar a Carlitos Pulidori,
cantor y autor y cantante federaense, que anda además tocando su música por distintos lugares del país, en fin, pero no, que va a estar esta noche es el show rockero del Vikingo, sí, para juntar útiles, así que le mandamos un saludo a Carlos y a todos los artistas que van a estar esta noche ahí, que la gente vaya, que se acerque. Lo que estaría bueno, y también anunciar que en Poblarte, después del evento de rock, pueden pasar a bajar un cambio o no, en Poblarte, que va a estar Roger haciendo tango, un espectáculo de tango, Rigoni, así que Roger Rigoni, sí, así que bueno, invitados ahí, invitación por 2. Bueno, Evangelina, muchas gracias por venir. Bueno, gracias y saludos a todos. Gracias. Evangelina Polidori, entonces, falta el nombre del micro, pero no sé, bueno, eso sí lo dijimos. ¿Tiene, sí? El micro se llama Federación La Ciudad Itinerante, Ecos de Memoria y Territorio. Perfecto. Bueno, mande usted la música y la despedimos con esto. Muchas gracias. Y gracias a los oyentes.